Pues bienvenidos a la sala de charla bíblica. Hoy día 28 de junio del año 2011. Hacía bastante tiempo que no teníamos un debate aquí en la sala de charlas, y hoy otra vez, una vez más, pues voy a tener un debate con un trinitario que se llama Juan David. Ya ha habido varios debates con trinitarios que están publicados ahí en mi página web, debates en audio, y hoy vamos a tener uno más. Como sabéis, nosotros, los de la sala de charla bíblica, no somos trinitarios, somos cristianos enoteístas, monólatras. Nosotros una vez fuimos trinitarios, creímos en ese falso Dios trino, y pues vamos a explicar las razones por las cuales no somos trinitarios, dejamos de ser trinitarios. Como dije, cada uno va a tener 10 minutos de tiempo para exponer sus argumentos. Yo tengo un cronómetro. Cuando suenen los 10 minutos, pues ya sabéis, sonará esa alarma que he puesto antes. Sabes, ten, Juan David, un lapicero y un papel para que tome nota de los argumentos, de los puntos que voy a dar, y luego pueda responder. Yo también tengo un lapicero y un papel. De modo que iniciamos el debate, hermanos. Ya sabéis que cuando termine el debate, también vosotros, los que estéis en la sala, podéis participar, podéis hacer comentarios y podréis hacer preguntas. De modo que voy a dejar paso a Juan David para que comience a exponer sus argumentos. Pues cuando quiera, Juan David, puedes comenzar a exponer ya tus argumentos. Paso palabra. Bueno, lo primero que quiero hablar es acerca de la etimología de la palabra espíritu en el Antiguo Testamento. Yo veo que es muy necesario saber distinguir más bien a qué se refiere espíritu, si se refiere a respiración, a viento, al espíritu humano o al Espíritu Santo. Lo primero que vamos a ver es la palabra hebrea, ruah, que significa espíritu en el hebreo. Ruah es un sustantivo que tiene parónimos en el ugarítico, arameo y árabe. Esta palabra aparece 378 veces en el texto hebreo y tiene varios significados. El primero de ellos es respiración o aire. Jueces capítulo 15, versículo 19 nos dice, pueden examinar en sus Biblias, entonces abrió Dios la cuenca que hay en Lejí, y salió de allí agua, y él bebió y él recobró su espíritu y se reanimó. Segundo, una condición invisible e intangible. Job capítulo 7, versículo 7 nos dice, acuérdate que mi vida es un soplo, ruah. También puede significar una falta de propósito, por lo que Jeremías capítulo 13 nos dice, antes los profetas serán como viento, otra vez se usa porque no hay en ellos palabra. Tercer significado, viento precisamente. Éxodo capítulo 10, versículo 3, examinen en sus Biblias, nos dice, y extendió Moisés su vara sobre las tierras de Egipto, y Jehová, oye, ve como le llaman, trajo un viento, ruah, sobre el país todo aquel día y toda aquella noche. Y al venir la mañana, el viento, ruah, oriental, trajo la langosta. El viento representa también una dirección, por lo que Jeremías capítulo 49, versículo 36 nos aclara. Traeré sobre Elam los 4 vientos de los 4 puntos del cielo, y los aventaré estos tiempos. Cuarto significado de ruah, el espíritu humano. Eclesiastés nos dice, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. También es espíritu de animales. El Salmo 104, versículo 29 nos dice, escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito o el ruah y dejan de ser. Este versículo habla de los animales, ya que en el verso 26 se refiere al leviatán o dragón del mar. Puedes ver eso en Isaías 27.1. El quinto significado de ruah es temperamento del hombre. Salmo 32.2 dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová, oye, ve, no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu, en cuyo ruah no hay engaño. Sexto argumento. Ángeles buenos y ángeles malos, o ángeles buenos o ángeles malos. En 1 Samuel capítulo 16, versículo 14 nos dice, el espíritu de Jehová de Yahvé se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu, ruah, de parte de Jehová. Lógicamente, si hay ángeles o espíritus buenos, también hay malos. Séptimo significado, aquello que permite hacer trabajo determinado o representa la esencia de la cualidad del hombre. Deuteronomio capítulo 34, versículo 1 nos dice, y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu, ruah, de sabiduría. Volver a recordar el octavo argumento. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Génesis 1.2 nos dice, el Espíritu de Dios se movía, el ruah mejarepep, se movía sobre la faz de las aguas. Por lo tanto, según mi argumento, es un error aplicar cualquier palabra que diga espíritu al Espíritu Santo. Vimos que espíritu puede significar temperamento, o aire, o espíritu humano, o espíritu animales. Y si uno saca fuera del contexto lo que quiere decir la palabra espíritu, y se la quiere aplicar
al Espíritu Santo, estamos cometiendo un error de interpretación. Finalmente, seré breve, vamos a ver la etimología de la palabra espíritu en el Nuevo Testamento. La palabra griega neuma ciertamente es un sustantivo neutro. Sin embargo, ese sustantivo no tiene que ver con la forma gramatical de la palabra, sino con el género físico en sí mismo. Por ejemplo, en Lucas 1:41 nos dice que Juan, o la criatura neuma, saltó del vientre de Elizabeth. En Mateo 9:24, Jesús dijo que la hija o niña neuma de Jairo no estaba muerta, sino dormía. En Marcos capítulo 7, versículo 6, una mujer griega le ruega a Jesús que expulse un demonio, neuma, en su hija. Y en Hebreos capítulo 1, versículo 14, hay espíritus ministradores, neuma, a favor de los que han de heredar la salvación. Obviamente cada uno de estos seres tienen personalidad, al igual que el Espíritu Santo. Puedes revisar allí Juan capítulo 16, versículo del 13 al 14. Así que, según mi argumento y según lo que está escrito en la palabra, viéndole desde su la palabra espíritu ruá en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Obviamente, pues, espero que esto haya sido grabado y no se haya caído antes. Cada uno de estos seres, los que está hablando, el demonio, la persona dormida, Juan, la criatura, están en el sustantivo neutro llamado neuma. Sin embargo, ellos son personas, al igual que el Espíritu Santo. Voy a concluir porque yo creo que ya dije todo mi primer argumento. Pero con lo que quiero concluir es que tenemos que ver todas las veces en que se dice espíritu, ¿a quién se dice espíritu? Si es ese espíritu del hombre, si es respiración, si es aire, hablando del Antiguo Testamento, si es el Nuevo Testamento, ¿a qué se quiere decir espíritu? No todas las veces que se dice espíritu está hablando del Espíritu Santo. Por lo tanto, aplicar un versículo que se hable de la respiración al Espíritu Santo es un error en la hermenéutica. Y no es y obviamente uno no puede refutar con esa clase de declaraciones la personalidad y que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y por lo tanto da testimonio. Yo diría que ese ya es mi argumento. Vale, Juan David, pues ahora silencia el micrófono. Sí, señor. Bueno, pues ahora te voy a contestar. Ya sabes que tenemos 10 minutos cada uno, pero si tú quieres terminar antes de los 10 minutos, pues puedes terminar y puedes pasar palabra. No tienes el por qué consumir los 10 minutos, ¿vale? Como has hecho ahora, que te han quedado 2 minutos, pero ya sabes, tenemos 10 minutos cada uno para exponer nuestros argumentos. Bien, vamos a ver, Juan David, pon atención a lo que te voy a decir. El tema es que vamos a debatir es la Trinidad, el trinitarismo, y aquí solamente estás tocando tú el asunto del Espíritu Santo, si eso no es una persona. El tema a debatir es si Dios es o no es trino, si es una trinidad, ese es el tema. Pero bueno, ya que has tocado el tema del Espíritu Santo, pues vamos a hablar, ya vamos a debatir, vamos a hablar del asunto del Espíritu Santo. Vosotros los trinitarios, pues enseñáis que, y también los católicos, los papistas, que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, que es una tercera persona que juntamente con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Esto es lo que se enseña en el credo niceno constantinopolitano. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, y que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Vamos a ver, Juan David, esa doctrina falsa de la Iglesia Católica, pues es la misma que enseñáis vosotros en las iglesias evangélicas, las iglesias protestantes, etcétera. Todas estas iglesias, pues lo que enseñáis es que el Espíritu Santo es una tercera persona divina que ha de ser adorado. Sin embargo, vamos a analizar, voy a dar los argumentos que vosotros esgrimís y lo vamos a ir analizando a la luz de las Sagradas Escrituras, lo vamos a ir pulverizando uno a uno. Vamos a ver en primer lugar que es mentira que el Espíritu Santo reciba adoración y gloria. Ya he dicho antes que en el credo católico, que también lo enseñáis vosotros los evangélicos, enseñan que el Espíritu Santo, juntamente con el Padre y el Hijo, recibe una misma adoración y gloria. Eso lo enseña la Biblia, enseña la Biblia, la palabra de Dios, que el Espíritu Santo recibe adoración y gloria. Esto lo enseñan pues prácticamente todas las iglesias protestantes y evangélicas, ya sean pentecostales, sean bautistas, etcétera, etcétera. Pues bien, yo te reto, Juan David, y reto también a cualquier católico, a que me des un solo texto bíblico donde se enseñe que el Espíritu Santo recibe adoración y gloria. ¿Dónde se enseña eso en la Biblia? Contéstame luego en tu siguiente respuesta. No existe ni un solo pasaje bíblico. ¿Y por qué no hay ni un solo pasaje en la Biblia donde se enseñe que el Espíritu Santo es adorado o glorificado? ¿Por qué no existe?
Pues jamás enseña en la Biblia que el Espíritu Santo recibe adoración y gloria, sencillamente porque no es una tercera persona divina. No es una tercera persona divina. Si fuera una tercera persona divina recibiría adoración y gloria. Sin embargo, jamás en la Biblia se le da adoración y gloria. ¿Y por qué? Porque sencillamente es el poder del Altísimo. La energía del Altísimo, el poder del Altísimo, como dijo el propio Jesús, como demostraré después. Jesús y sus apóstoles, Juan David, jamás enseñaron esa doctrina apóstata de que el Espíritu Santo es una tercera persona divina. Al contrario, Jesús dijo bien clarito que solamente el Dios Padre, el Padre, ha de ser adorado en espíritu y en verdad. Y esto lo puede leer Juan David en Juan capítulo 4, versos 23 y 24. Cuando habla del Padre, dice que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Está hablando solamente del Dios Padre, no de ningún falso Dios trino, no está mencionando al Espíritu Santo por ninguna parte, está hablando solamente del Padre. Fíjate bien, Juan David, que Jesús no se incluyó en este tipo de adoración. Cuando Jesús dijo que solamente al Padre ha de ser adorado en espíritu y en verdad, Jesús no se incluyó en ese tipo de adoración y tampoco incluyó al Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo formara parte de una Trinidad, pues Jesús hubiera dicho que también el Espíritu Santo ha de ser adorado en espíritu y en verdad. ¿Y los apóstoles? Pues los apóstoles tampoco enseñaron jamás que el Espíritu Santo recibiera adoración y gloria. Mira, observa bien, Juan David, que, por ejemplo, en el libro del Apocalipsis, solamente el Padre y el Hijo son quienes reciben gloria y alabanza. El Padre y el Hijo, es decir, el Dios que está sentado en el trono y el Cordero, que es Jesús, son los únicos que reciben gloria y alabanza. Y luego solamente el Padre es el que recibe la adoración suprema. Adoran al que está sentado en el trono, que es el Dios Padre. Pero el Padre y el Hijo reciben gloria, reciben alabanza, pero la adoración suprema, que es diferente, solamente la recibe el Padre. No la recibe ningún falso Dios trino y no la recibe tampoco el Espíritu Santo. Vamos a leer el pasaje. Mira, vamos al Apocalipsis, Juan David, por ejemplo, en el capítulo 5, versos 13 y 14. Apocalipsis, capítulo 5, versos 13 y 14. Fíjate lo que dice el Apocalipsis. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono, que es el Padre, evidentemente, y al Cordero, que es Jesús, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Fíjate que adoran solamente a uno, al que vive por los siglos de los siglos. No dice el texto a los que viven por los siglos de los siglos, sino al que vive. Solamente adoran a un Dios. ¿Quién es ese Dios? Pues evidentemente es el Dios Padre. Es el Dios que está sentado en el trono, el cual dijo Jesús que ha de ser adorado en espíritu y en verdad. Observa que este pasaje del Apocalipsis, ahí no se dice por ninguna parte que el Espíritu Santo reciba adoración y gloria. Nunca. Únicamente el Dios que está sentado en el trono, es decir, el Padre, y Jesús, que es el Cordero, reciben gloria, alabanza, poder. Y seguidamente, fíjate que solamente el Dios que está sentado en el trono recibe la adoración celestial. Solamente uno, que es el Padre. ¿Y por qué entonces tú y el resto de iglesias apóstatas del SIA, el sistema iglesiero apóstata, enseñáis que el Espíritu Santo recibe adoración y gloria? ¿Por qué? Pues la respuesta es bien sencilla. Porque son iglesias apóstatas. Han apostatado de la fe, se han apartado de la verdadera doctrina enseñada por Jesús y por sus apóstoles. Habéis sido engañados por el padre de la mentira, que es Satanás. Están sirviendo estas iglesias apóstatas y adorando a un Dios falso, a un Dios tricéfalo, a un Dios trino, que jamás fue enseñado ni por Jesús ni por sus apóstoles. Nunca. Esta gran apostasía ya fue predicha, ya fue profetizada por el apóstol Pablo, por ejemplo, cuando dijo que en los postreros tiempos algunos apostatarían de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, como leemos en 1 Timoteo 4:1. Mira, Juan David, la doctrina falsa de la Trinidad, así como la doctrina de que el Espíritu Santo es una tercera persona divina, como tú has enseñado, es una de esas doctrinas de demonios enseñadas por los apóstatas de la fe.
Y si usted que está escuchando este debate, aún cree que el Espíritu Santo es una tercera persona divina que recibe adoración y gloria, pues ha de saber que ha sido engañado por el padre de la mentira, que es el diablo. Y está queriendo y enseñando algo que es totalmente opuesto a lo que enseña Dios en las Sagradas Escrituras, tal como estoy demostrando en este debate. Y por lo tanto, usted trinitario pues se ha apartado de la verdad, es decir, se ha convertido en un apóstata de la fe, y lo que ha de hacer es sencillamente arrepentirse, cambiar su forma de pensar, arrepentirse de esos errores, de ese falso diostrino, de enseñar a ese y de predicar a ese falso diostrino, y volver a la verdad de la palabra de Dios. Y lo más asombroso, y esto además es paradójico, es que, por ejemplo, en la propia enciclopedia, fijaos, en la enciclopedia católica, la Iglesia Católica enseña la falsedad de que Dios es trino. Bueno, pues en el Antiguo Testamento, en la enciclopedia católica se dice: el Antiguo Testamento no contiene ninguna indicación clara de una tercera persona divina. Por ejemplo, hay un teólogo católico famoso que se llama Forman, dice lo siguiente, fijaos, y es católico: para los judíos, el Espíritu Santo nunca fue una persona. Tampoco hay prueba sólida de que algún escritor del Antiguo Testamento tuviera ese punto de vista. En los Evangelios sinópticos y en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el Espíritu Santo por lo general se presenta como una fuerza o poder divino. Y ahora fíjate lo que dice Juan David en la Nueva Enciclopedia Católica. Está claro que en el Antiguo Testamento no se visualiza el Espíritu de Dios como una persona. El Espíritu de Dios es sencillamente el poder de Dios. Si a veces se lo presenta como distinto de Dios, es porque el aliento de Yahvé obra exteriormente. La mayoría de los textos del Nuevo Testamento revelan que el Espíritu de Dios es algo, en neutro, algo, no alguien. Esto se ve especialmente en el paralelismo entre el Espíritu y el poder de Dios. Y por ejemplo, en el diccionario católico leemos esto. En general, tanto el Nuevo Testamento como el Antiguo hablan del Espíritu como de energía o poder divino. La tercera persona fue confirmada en el Concilio de Alejandría del año 362. Bien, ya ha pasado el tiempo, de modo que paso palabra. Bueno, pues lo primero que todo es que usted no respondió a ningún argumento que yo dije acerca del Espíritu Santo ni en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Yo hablé del Espíritu Santo. Yo dije que no hay que confundir las palabras. Una cosa es respiración, otra cosa es viento. Si uno saca la palabra viento, por ejemplo, que se diga rúa, como rúa en el hebreo, y usted dice, esa se la aplica al Espíritu Santo, obviamente que va a ser una fuerza. Pero si usted ve desde el contexto, cuando se dice espíritu, tipo Isaías 63:10, que dice que hicieron enojar, fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, ¿cómo se va a sacar de ahí el contexto y decir que eso es un viento? O que es una fuerza o una simple energía. Es absurdo. Si uno ve el pasaje fuera del contexto, un dicho popular dice que un texto fuera del contexto es un pretexto, y eso es precisamente lo que usted acaba de decir. Puede sacar cualquier verso del contexto y dar un pretexto, cualquier versículo, perdón. Uno de ellos que no te dan ustedes el poder de Dios, el argumento del empoderamiento, que dice que el Espíritu Santo es un poder. Sí, yo sé lo que dice Lucas 1:35, Miqueas 10:8, Hechos 10:38, que parece que el Espíritu Santo es un poder. Y efectivamente, dice el poder de Dios. Sin embargo, anótate 1 Corintios 1:24. 1 Corintios 1:24 dice, Cristo, poder de Dios. Ahora, mi pregunta es, si Cristo es el poder y es una persona, ¿cómo puede el Espíritu Santo ser poder y no ser persona? ¿Cuál es el paralelismo? Cuando Cristo es poder y Cristo a la vez es persona. El Espíritu Santo es poder y a la vez que es persona. Dios también es un Dios de poder, ¿sí? El Evangelio es un Evangelio de poder. Ahora bien, me quiero centrar en el Espíritu Santo, como está hablando. Según usted, dijo que el Espíritu Santo no recibe gloria. Me gustaría que leyera el Hechos capítulo 5, versículos 3 y 4, en Ananías y Zafira. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? Verso 4, ¿no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué no? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. Deduzca usted mismo. Si el Espíritu Santo, si este versículo, si el Espíritu Santo es Dios, ¿por qué no puede ser adorado? Exactamente. Si usted no entiende que este versículo está hablando del Espíritu Santo, ojo que aquí no dice que el Padre y el Hijo, no, está hablando del Espíritu Santo. No hay que sacar los versos fuera del contexto. Usted me mencionó Apocalipsis, donde se habla del Padre y el Hijo.
que recibían toda oración y no estaba el Espíritu Santo. En este versículo no se dice que el Padre y el Hijo sean Dios. No dice en ningún momento que el Padre y el Hijo sean Dios. Dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo? Verso 4. No has mentido a los hombres. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Así que porque usted dice que porque aquí no diga entonces Padre y Jesús, entonces Él no es Dios. No. En Apocalipsis no dice Espíritu Santo. Sin embargo, sabemos por deducción y por un conocimiento general, por el contexto general que tenemos en la Escritura, que tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. Ahora, que el Padre se ha hablado más de Dios, me gustaría que la misma palabra nos dará eso. Pueden ver allá, pueden ver los que están aquí conectados en Hechos capítulo 7, versículo 59, verso 70. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿A quién le estaba orando? Deduzcan ustedes mismos. Verso 60. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta de pecado, y habiendo dicho esto, durmió, es decir, murió, porque en Cristo no morimos, en Cristo dormimos para una futura vida. Ahora, ¿a quién le está orando aquí? ¿Al Padre o al Hijo? Deduzca usted mismo. La Biblia habla por sí sola. La Biblia en sí misma, puede que no diga literalmente, yo llevé, soy una Trinidad, pero entienda una cosa, si se dice que el Espíritu Santo es Dios, si se dice que el Padre es Dios, y si se dice que el Hijo es Dios, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, ¿por qué no creer que es una Trinidad? Si vemos los textos siempre que están dentro de su contexto, vamos a ver que unas veces se dice que espíritu es viento o fuerza, pero puede ser respiración, espíritu del animal, espíritu de hombre, y no referirse precisamente al Espíritu Santo. Job 33:4 dice que el soplo del Espíritu me creó. El soplo del Espíritu me creó. Ahora bien, si el Espíritu es creador, es mostrado en la creación. Él se movía sobre la faz de las aguas, dice Génesis 1:2. Sí, él actuó como creador en la regeneración. Puedes ver eso en el contexto general, en Juan capítulo 3, versículo del 5 al 8. Y él nos resucita, él nos va a resucitar. Y es más, ya no se resucitó porque estábamos muertos. Y aun cuando estuvimos muertos, él nos dio vida juntamente con Cristo y nos hizo sentar en lugares celestiales. ¿Cómo puede una fuerza hacer todo esto? ¿Puede acaso el argumento del empoderamiento que usted acaba de decir, que es el más famoso usado por cristianos creyentes, no sé, que se denomine usted, testigos de Jehová y muchas otras sectas que creen que el espíritu es una persona, usan este argumento del empoderamiento para decir que no, que entonces que es el poder de Dios, entonces digan lo mismo de Jesús. Así que, bueno, el énfasis general, Apocalipsis está haciendo referencia al Padre y al Hijo. No habla del Espíritu Santo. Sin embargo, Hechos está hablando del Espíritu Santo y no habla del Padre y del Hijo. Sin embargo, si vemos todo de un contexto general, los tres versículos dicen que el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un Dios manifestado en tres personas. No es una doctrina, como dicen algunos, demoníaca, no. No es una triada, primero que todo. La Trinidad no es una triada de tres dioses, no. Es un Dios manifestado en tres personas. Usted dijo, no hay manifestación de Dios en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué dice Isaías 6:8? ¿A quién llamaré? ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Fíjese, ¿a quién enviaré? Está hablando el Padre. Y después dice, ¿y quién irá por nosotros? Está hablando del Espíritu Santo. Así que me gustaría a usted mismo, ¿de quién se está hablando ahí? ¿De los ángeles? No lo creo. Por supuesto que no. ¿Está hablando de quién? Del Padre. Y lo puedo ver mostrar por Malaquías 2:10. Cuando dice que no tenemos todos un mismo Dios, no nos ha creado un mismo Padre. Deduzca usted mismo. Tenemos un solo Padre y tenemos un solo Dios. Estoy hablando del contexto general. El Padre y Jehová. Y un solo Dios manifestado en tres personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si usted quiere argumentar humanamente con versículos fuera del contexto, allá usted. Pero ¿cree usted que eso es un argumento limpio delante de Dios? ¿Cree usted que está tratando la revelación como si fuera cualquier cosa? ¿Cree usted acomodar las revelaciones a enciclopedias, a pensamientos de hombres, probablemente que se contradigan en su misma iglesia, simplemente porque tiene que decir según lo que yo creo que el Espíritu Santo es una fuerza? No, tenemos que juzgar imparcialmente. Y tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento nos dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es un solo Dios. Un solo Dios. No son tres dioses ni nada por el estilo. Un solo Dios manifestado que en tres personas, coeternas, coiguales y coesenciales. No hay necesidad de decir que el Padre es mayor, el Hijo es menor y el Espíritu Santo hay una fuerza. No, el Hijo, dice Juan 14:28, que el Padre es mayor que yo. Obviamente está hablando en su naturaleza humana, pero cuando resucitó, dice que él es mismo en su posición, pero tiene la misma naturaleza de Dios. Él nunca dejó de ser Dios. Él es el Dios Cristo todopoderoso. Todopoderoso.
El Padre es todopoderoso. El Hijo, Génesis 17:1, el Hijo es todopoderoso y el Espíritu Santo es todopoderoso, Zacarías 4:6. No estoy sacando los versos fuera del contexto. Simplemente estoy diciendo lo que Dios me ha enseñado, no una iglesia, no una religión, lo que Dios me ha enseñado por su revelación en la palabra. No necesito que una iglesia me imponga, no, usted tiene que creer esto, no. Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo me revela a mí. Efesios 1:17 dice que Él nos da espíritu de sabiduría y conocimiento. ¿Precisamente para qué? Para entender las escrituras, para quién, para cuándo, de qué forma fue escrita. No puedes sacar un versículo del Antiguo Testamento y colocarlo al Nuevo Testamento si no pasa bajo la obra del Calvario. Igual, no se puede colocar un versículo que hable de la respiración, o del aire, o del viento, o de, no sé, el espíritu humano, o el espíritu de una bestia, y colocarlo al Espíritu Santo. Es un error en la hermenéutica, es un error en la interpretación bíblica. No dice explícitamente, yo soy una Trinidad, pero se nos da a conocer literalmente e implícitamente, tanto del Génesis, hasta el Apocalipsis, que tanto Dios es Padre, es Hijo y Espíritu Santo. Esto no es modalismo, esto no es triteísmo, esto no es monoteísmo, no, esto es trinitarismo. Un Dios manifestado en tres personas, Dios eterno, Padre eterno y monoteísmo. Un solo Dios, no varios dioses. No, Señor, eso no hay varios dioses, serán ángeles caídos, pero solo hay un Dios manifestado en tres personas. Y eso es lo que quería mostrar, haciendo mi énfasis profundo al Espíritu Santo. Haciendo un juicio sano de los versículos que yo ahorita en el primer argumento que usted no respondió ni uno, que yo me di cuenta, demuestro que el Espíritu Santo es una persona y que tenemos que ver los versos en su contexto. Y en el Nuevo Testamento vemos que el Espíritu Santo también es una persona viendo los textos desde su contexto. ¿A quién le querer? A lo que diga, como dice usted, a los papistas, a los apóstatas, a los papas, a los monjes, a los sacerdotes, a los judíos, cuando niegan a Jesús como único Dios y Señor. Así que ¿a quién le va a creer usted? ¿Va a creer a su corazón? No le crea a su corazón. Jeremías 17 no dice que engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Créale a Dios, créale al Espíritu que se ha revelado como Dios omnipotente, en el cual podemos hallar su testimonio en la Escritura. Paso palabra. Vale, te voy a contestar. Vamos a ver, Juan David, te voy a contestar por partes. Primero, has dicho que el trinitarismo es monoteísmo, eso es lo que has dicho tú y lo que ha dicho tu compañero. Eso es mentira. Eso de decir que el trinitarismo es monoteísmo es una burda mentira, que incluso los trinitarios lo dicen. O sea, el monoteísmo no es trinitarismo. El monoteísmo es, por ejemplo, lo que enseña la religión maometana, el Islam. Eso sí es monoteísmo estricto, porque enseñan que solamente hay un Dios único, solitario, que no comparte su gloria con nadie, un solo Dios solitario. Eso es monoteísmo, el Islam. El verdadero cristianismo no es monoteísmo. O sea, vosotros cuando tú dices que el trinitarismo, la Trinidad, el trinitarismo es monoteísmo, eso es mentira. Son dos conceptos teológicos completamente diferentes e incompatibles. No se puede decir monoteísmo, no se puede enseñar que un trinitario es monoteísta. Eso es un disparate y eso es mentira. Seguidamente has dicho, Juan David, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios. Bueno, eso es otra burda mentira. La Biblia nunca dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean un solo Dios. Cuando la Biblia habla de un Dios, que hay un Dios, por ejemplo, 1 Corintios capítulo 8, versículo 4, dice que hay un Dios. Hay un Dios, 1 Corintios 8:4, lo pueden leer. ¿Y quién es ese Dios único? ¿Quién es ese Dios único, Juan David? Pues léete 2 versículos más adelante. Porque para nosotros hay un Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Ese Dios único que habla la Biblia, ese Dios único y todopoderoso, ese Dios supremo, es solamente el Padre. Cuando tú dices que ese Dios único es una Trinidad, es un misterioso Dios trino, estáis mintiendo. Estáis diciendo lo contrario de lo que dice la Escritura. Ese Dios único es solamente el Padre, porque para nosotros hay un Dios, el Padre. Por cierto, en la versión Reina Valera, ese versículo de 1 Corintios 8:6 lo traduce diciendo, porque para nosotros hay un solo Dios, el Padre. La palabra solo no se encuentra en ningún manuscrito griego del Nuevo Testamento, de ese pasaje. Es una palabra añadida y que destroza y deforma completamente el sentido de la frase de lo que dijo Pablo. La palabra solo, repito, no aparece en ningún manuscrito griego. Lo que dice el texto, la verdadera traducción, porque para nosotros hay un Dios, el Padre. 1 Corintios capítulo 8, verso 6. De modo que cuando dices tú que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son ese Dios único,
ese Dios uno, eso es mentira. Cuando la Biblia habla de que hay un Dios, se refiere solamente al Padre. Como dice ahí en 1 Corintios, capítulo 8, verso 6. Después ha citado un pasaje de Isaías que dice, ¿quién irá por nosotros? Pero vamos a ver, Juan David, ¿y dónde dice ahí en ese pasaje de Isaías que Dios sea trino? ¿Dónde está hablando ahí de 3 personas divinas? Ahí está hablando de una pluralidad de dioses. ¿Quién irá por nosotros? Está hablando de más de un Dios. Pero no dice por ninguna parte que sea una trinidad. Eso te lo inventas tú, eso lo inventáis vosotros los trinitarios. Ahí no habla de la Trinidad por ninguna parte, está hablando de una pluralidad. ¿Quién irá por nosotros? Un Dios le dice al otro Dios, ¿quién irá por nosotros? Sencillamente. Ahí no dice por ninguna parte que Dios sea trino. Después ha citado Hechos capítulo 7, versículo 59. Cuando Esteban pues le pidió a Jesús, le dijo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Vamos a ver, criatura. Pero vamos a ver, Juan David, ¿y dónde dice ese pasaje de Hechos capítulo 7, versos 59 y 60 que Dios sea trino? ¿Dónde dice ahí que Esteban vio a una Trinidad en el cielo? ¿A quién vio Esteban cuando tuvo esa visión? Vio al Dios Padre, la gloria de Dios, y a su derecha estaba el Señor Jesucristo. Esteban no vio a ninguna tercera persona divina. Esteban no vio a ningún falso Dios trino. Esteban no vio a ningún falso Dios monstruoso, tricéfalo, con 3 cabezas. Esteban vio la gloria de Dios y al Señor Jesús a su derecha. Vio a 2. ¿Entiendes, criatura? A 2 personas divinas. Él no vio a 3 personas divinas, no vio al Espíritu Santo por ninguna parte. Él dice que vio al Dios Padre, o mejor dicho, la gloria del Dios Padre, y a Jesús que estaba a la derecha. Y le pidió a Jesús que recibiera su Espíritu, sencillamente. ¿Dónde enseña ese pasaje que Dios sea trino? En ninguna parte, eso es una burda mentira. Lo que has dicho es un disparate absoluto cuando citas este pasaje de Hechos para hacernos creer en esa mentira, en esa doctrina apóstata de que Dios es trino. Este pasaje no dice por ninguna parte que Dios sea trino. Después has citado el pasaje que siempre vosotros los trinitarios siempre esgrimís para hacernos creer en ese cuento, en esa patraña de que Dios es trino. Hechos capítulo 5, versículos 3 y 4. El asunto de Ananías y Safira. Dice Pedro, porque no has mentido a los hombres sino a Dios. Había mentido al Espíritu Santo y seguidamente le dice, no has mentido a los hombres sino a Dios. Pero vamos a ver, criatura. ¿Y dónde dice ahí ese pasaje de Hechos capítulo 5 que Ananías y Safira habían mentido a la tercera persona de la Santísima Trinidad? ¿Dónde lo dice? ¿Dónde dice ese pasaje que el Espíritu Santo sea una tercera persona divina? No lo dice en ninguna parte. Dice que habían mentido a Dios. ¿A qué Dios? Al Dios Padre, evidentemente. ¿Por qué? Porque estaban mintiendo al Dios Padre. Mentir al Espíritu de Dios, el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, el Padre, es como mentir a Dios. Quien miente al Espíritu Santo está mintiendo al Dios Padre, pero no a ninguna tercera persona divina. Ananías y Safira habían mentido al Dios Padre. Habían mentido al Espíritu de Dios, que es como mentir al Dios Padre. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, como leemos en Romanos 8:9. En Romanos 8:9, si lo lees bien, Juan David, se está hablando del Espíritu Santo y se le llama el Espíritu de Dios y de Cristo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios y de Cristo. Es la energía vital que está en Dios, el Padre, y que está en Cristo. Mentir, por tanto, al Espíritu Santo es como mentir al Dios Padre. Pero no dice por ninguna parte, Pedro no dijo por ninguna parte que Ananías había mentido a la tercera persona de la Santísima Trinidad. Por lo tanto, citar este versículo de Hechos capítulo 5, versos 3 y 4, para enseñar que Dios es trino o que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad, es un total disparate, es una mentira. Este versículo, este pasaje, no dice por ninguna parte que el Espíritu Santo sea una tercera persona divina. Enojar su Santo Espíritu. Has citado también otro pasaje donde se habla de que se enojó al su Santo Espíritu. Pues evidentemente al Espíritu Santo en la Biblia se le personifica. Igual que la Biblia también personifica otras muchas cosas, como por ejemplo la sabiduría. La sabiduría grita, clama por las calles, sin embargo la sabiduría no es literalmente una persona. La Biblia personifica la sangre, por ejemplo. La sangre de Abel, tu hermano, clama a mí desde la tierra. La sangre habla. ¿Y qué ocurre? ¿Que la sangre es una persona literal? No. El Espíritu Santo es el poder del Altísimo, como dijo el ángel y como dijo Jesús. El ángel le dijo bien clarito a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Fíjate bien, criatura, que primero le llama el Espíritu Santo y seguidamente le llama el poder del Altísimo.
Y yo te pregunto, criatura, ¿qué es el poder? El poder es una energía, es la energía de Dios. O el propio Jesús, ¿qué dijo Jesús? Esperad en Jerusalén hasta que seáis investidor de poder desde lo alto. El poder desde lo alto, la energía del Altísimo, eso es el Espíritu Santo, es el poder del Altísimo. Nunca es adorado el Espíritu Santo en la Biblia, jamás es glorificado tampoco. ¿Y por qué? Porque no es una tercera persona divina. Y esto lo reconocen incluso hasta teólogos católicos. Como dice, por ejemplo, el diccionario católico, en general tanto el Nuevo Testamento como el Antiguo Testamento hablan del Espíritu como de energía o poder divino. La tercera persona fue confirmada, la doctrina de la tercera persona divina fue confirmada en el concilio de Alejandría del año 362 después de Cristo y aceptada finalmente por el concilio de Constantinopla en el año 381, es decir, que no fue enseñanza, doctrina de los apóstoles. Los apóstoles enseñaron que el Espíritu Santo es el poder del Altísimo, es la energía de Dios, es el poder de Dios. Mentir al Espíritu Santo es mentir al Dios Padre, porque es el Espíritu del Dios Padre, no es una tercera persona divina, no es un tercer Dios. Y te recuerdo, criatura, que una persona divina es un Dios. Dos personas divinas son dos dioses. Tres personas divinas son y siempre serán tres dioses. Enseñar como vosotros enseñáis, los trinitéricos, que tres personas divinas son un solo Dios, es la doctrina más estúpida, más anticristiana y más falsa que se pueda enseñar. Tres personas divinas es absolutamente imposible que sean un solo Dios. Tres personas divinas siempre serán tres dioses, porque una persona divina es un Dios, dos personas divinas son dos dioses, tres personas divinas son tres dioses. Y la Biblia lo que enseña es la existencia de dos dioses, de dos personas divinas que son el Dios Padre, que es el Dios Supremo, el origen de todas las cosas, y el Señor Jesucristo, al cual se le da el título de Dios, el título de poderoso, así se le llama en varios pasajes de la Biblia, pero no es el Dios Supremo, no es el origen de todas las cosas. Jesús es un ser poderoso que fue enviado por el Dios Todopoderoso, que es el Padre. Bien, ya han pasado 10 minutos, de modo que paso palabra. Bueno, he escuchado sus argumentos. Y nuevamente no me ha respondido ninguno de los que dije al principio. No me ha respondido cuando se saca un verso fuera del contexto. Usted coge un versículo cualquiera del contexto. Usted puede coger un versículo que diga respiración o espíritu. Y para usted es el Espíritu Santo, así de simple. Para usted es el Espíritu Santo que diga, y el poder tal hizo esto, y la respiración, y el viento, y el... No, eso no es así. Ahora bien, 1 Corintios 8:6, usted citó, para defender su monolatría enoteísta, no sé cómo se llame esa doctrina. Dice que hay un solo Dios, el Padre, y un solo Señor, Jesucristo. Sin embargo, ¿demuestra ese versículo que Jesús no es Dios todopoderoso? No, si fuera así, entonces demostraría tampoco que el Señor que el Padre es Señor, lo cual sabemos que no es cierto, porque el Salmo 8:1 dice, oh Jehová, lleve, como le dicen ustedes, Señor nuestro, el Padre es Señor, y Dios, precisamente como dice 1 Corintios 8:6. Y el Hijo también es Señor. Romanos 10:9 dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y es Dios, pero no es cualquier Dios, no es un Dios simplemente poderoso, eso está en la Biblia, amén, si lo sabemos que está en la Biblia, Él también es Dios todopoderoso. Si fuera así, entonces, ¿qué pasa con el versículo de Isaías 10, 20 y 21? Que dice que el fuerte de Jacob, el Jehová, lleve, es el Dios poderoso, entonces Él ya no es el Dios todopoderoso, simplemente porque también se dice que al igual que Jesús es un Dios poderoso, vemos que Jesús es Dios poderoso y Dios todopoderoso. Juan 20:28, en Juan 20:28, Tomás dice, Señor mío y Dios mío. Dice Señor mío y Dios mío, ¿a quién? No le está hablando al Padre y al Hijo, le está dando directamente ¿qué? Al Hijo, que era el Señor mío, el Señor de mí es el original y el Dios de mí. Ahora bien, usted también cita muchos teólogos católicos. Bueno, la verdad, le voy a decir una cosa. Los teólogos católicos dicen muchas cosas, así como decir que la salvación no es por gracia. Usted verá si quiere creer esa doctrina y quiere volver a la doctrina de la ley. Y si es así, le puedo recordar Gálatas 3:10, que dice que uno no puede ser salvo por las obras de la ley. Y el verso 3 dice que maldito todo aquel que por la ley es colgado en un madero. Así que, si usted quiere guiar en los teólogos de los católicos antes de pasar por el filtro de la Biblia, entonces usted está en un serio error teológico. Ahora bien, usted me acaba de refutar, según creo, si es que le puede llamar refutación a eso, a Hechos 7, versículo 59 y versículo 60.
que dice que se está hablando al Padre y el Hijo. Efectivamente, no dice literalmente Trinidad, así como en el Salmo 14:1 no dice literalmente ateo, pero dice el necio en su corazón, hay Dios. Ahí está hablando del ateo práctico y el ateo teórico. No dice, el ateo dice en su corazón no hay Dios. Obviamente, sabemos por lógica que si alguien dice que no hay Dios, es un ateo, teórico o práctico. Pero la palabra no está en la Biblia. Igualmente pasa con Hechos 7, 59, 60. Habla del Padre y del Hijo. Los dos son dignos de toda oración. Usted puede ver Apocalipsis 4, cuando se dice que el Hijo, el Padre, perdón, fue primero adorado. Y después vino el Hijo y fue adorado. Y fueron adorados por igual. Ahora, según usted, esta interpretación, ¿quién debe ser más adorado? ¿El Padre o el Hijo? Apocalipsis 1, 7 y 8. Y bueno, los teólogos católicos pueden decir muchas cosas. Así como a misa, cualquier cosa les pueden decir. Ellos pueden decir incluso que la salvación no es por gracia, pero allá usted si quiere creer que es por gracia o por obras. La Biblia claramente dice que la salvación es por gracia. Pero bueno, no nos desenfoquemos del tema del debate. Ahora bien, repito el argumento de Hechos 7, del 59 al 60. No sé si lo haya escuchado o no, voy a volver a repetir. Está haciendo énfasis al Padre y al Hijo, entienda eso. Está haciendo énfasis al Padre y al Hijo como miembros activos de la Trinidad. ¿Sí? No dice literalmente, yo soy la Trinidad. Igual que en Salmo 14:1 no dice literalmente que es ateo, no. Que el que no cree en Dios es ateo. Ni práctico ni teórico. Dice que necio es aquel que no cree en Dios. Igualmente, en Hechos 7 del 59-60 habla del Padre y del Hijo. Y no habla literalmente la palabra Trinidad. Y sin embargo, el Dios es una Trinidad. Ahora bien, usted dice que no, que el monoteísmo no tiene nada que ver con el trinitarismo. Sin embargo, el monoteísmo es la creencia de un solo Dios, no de tres dioses. Un solo Dios manifestado en tres personas. Ese es el verdadero monoteísmo. No es un triteísmo ni un modalismo, no. Es un Dios, ¿cierto? Y es verdad que no, es que los judíos decían que el Shema Israel de Deuteronomio 6:4, que parecía que entonces que el Padre era un solo Dios. Sin embargo, la palabra ahí cuando dice, oh Jehová, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno. Ahí el uno es en el hebreo echat, ¿sí? Que significa pluralidad. Es un nombre plural del uno. No es un yachit, que es una unidad. Es la palabra que quería buscar. No una unidad absoluta. Yachit es mencionada como 3 o 4 veces en el Antiguo Testamento. El echat de Deuteronomio 6:4 es una unidad compuesta. Así como en Génesis 2, 10 y 11, usted ve un río que se desprende en 4. Ávila, Tigris, Pisón e Hiddekel. Y sin embargo sigue siendo el mismo río. Lo mismo pasa con la Trinidad. Es un solo Dios, pero manifestan tres personas. O con el tiempo, usted ve pasado, presente y futuro. El pasado no es el mismo presente, el presente no es el mismo futuro, y sin embargo siguen siendo el mismo tiempo. Ahora bien, ¿eso significa que hay tres tiempos? No, significa que hay un solo tiempo, manifestado ¿qué? En tres aspectos, pasado, presente y futuro. Igualmente pasa por la Trinidad. Ahora bien, usted dice que habla del argumento de la personificación, lo había olvidado. Es verdad, por ejemplo, Lucas 7:35 parece, sí, personifica, que en el Nuevo Testamento que la sabiduría es una persona. Lo mismo en el Antiguo Testamento, Proverbios 1, 20, 21, 8, 1, 5, 8 del 22 al 30. Sin embargo, ¿significa esto entonces que porque la palabra de Dios, la Biblia, personifica al Espíritu Santo, no es una persona? No. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento hay un solo versículo que personifica la sabiduría, Lucas 7:35. 5 que personifican el pecado y 6 la muerte. Mientras que el Espíritu Santo es personificado más de 100 veces, y no solamente en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo Testamento. En la Biblia entera el personificado es el Espíritu Santo, perdón, es personificado más de 100 veces. Ahora bien, si esto es así, entonces no sé en lo que usted está creyendo. Si en realidad el Espíritu fuera una fuerza, entonces tenemos que concluir que el propio Espíritu Santo, el autor de la Biblia, usó un lenguaje engañoso para despistarnos. ¿Usted cree que el Espíritu Santo nos engañó? Usó un lenguaje engañoso, para despistarnos. No, él se muestra su palabra como Dios activo, que puede ser enojado, que puede ser contristado. Efesios 4:30 dice que el Espíritu de Dios puede ser contristado, que no debemos contristar al Espíritu Santo. Y ahora bien, según usted, ¿cómo puede uno contristar una fuerza? Si el Espíritu Santo, que es la razón por la que estamos debatiendo, yo le escribí un mensaje que íbamos a hablar más del Espíritu Santo, por eso estoy más enfocado en él. Si el Espíritu Santo es una fuerza, ¿cómo puede ser contristada? Comparemos al Espíritu Santo con una onda de radio o con la electricidad, con lo que quiera, con cualquier energía electromagnética. Y pasémoslo a Romanos 15:30, por ejemplo, cuando dice que por el amor del Espíritu, imagínense, por el amor de la fuerza, o por el amor de la electricidad,
o por el amor de las ondas de radio. ¿Usted cree que sería lógico que el Espíritu Santo, el autor de la Biblia, usara ese lenguaje engañoso para despistarnos? Obviamente no. El Espíritu Santo es una persona y se muestra revelado en su palabra como la tercera persona de la Trinidad. La Trinidad no fue inventada en ningún concilio, no. Que fue reconocida es otra cosa. ¿Por qué? ¿Usted se acuerda la herejía esta de Arrio? Que Jesús había sido un Dios creado y no sé qué más, pendejadas. Precisamente, ellos no se invitaron, ellos no hicieron ese concilio refutando ¿qué? Las herejías, o más bien inventándose la Trinidad, sino refutando las herejías de Ario y estableciendo que hay un solo Dios manifestado en tres personas, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. La palabra de Dios dice que Él se manifiesta a su creación como tres personas: Padre, Hijo, Espíritu Santo. Que quiera sacar los versículos fuera del contexto, ese es su problema, pero usted es el que tiene que darle las cuentas a Dios por engañar a las personas diciendo que Él es una fuerza, cuando la Biblia dice que Él ama, cuando la Biblia dice que Él tiene emociones, cuando la Biblia dice que Él tiene una mente. Primera de Corintios 2:10 dice que Él tiene una mente. ¿Cómo puede ser una fuerza tener una mente? Primera de Corintios 2 dice que el Espíritu todo lo escudriña. Puedes compararlo con Isaías 11:2 y Efesios 1:17. La palabra griega para escudriñar significa investigar. No, entonces paso la palabra. Ah, vale. Un segundo, vale. no puedo Silencio, decir lo que es. Sí. Vale, ¿silencia el micrófono? Sí, sí, señor. Vamos a ver. Has dicho tú el argumento, ese pasaje que habla en el Nuevo Testamento, el amor del Espíritu, el amor del Espíritu. ¿Qué significa el amor del Espíritu? Pues tú has dicho que al llamarle el amor del Espíritu significa que el Espíritu Santo ama y que por lo tanto es una tercera persona divina, es una persona divina. Vamos a ver, cuando dice ese pasaje bíblico, el amor del Espíritu Santo, ¿qué significa eso? La palabra del indica procedencia. Es el amor de Dios que procede del Espíritu de Dios. El amor del Espíritu de Dios tiene su origen en el Espíritu de Dios, en esa energía de Dios. No significa eso de ninguna manera que el Espíritu Santo sea una tercera persona divina. Contristar al Espíritu Santo. Y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados hasta el día de la redención. Fíjate bien, criatura, que se le identifica, se le compara con un sello al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados. Un sello no es una persona literal, un sello es un sello. No contristéis al Espíritu Santo, sencillamente se le está personificando al poder del Altísimo. Se le personifica, igual que la Biblia personifica, por ejemplo, la sabiduría que clama por las calles. Y la sabiduría no es una persona divina literal. Pues igualmente la Biblia dice que no contristemos al Espíritu de Dios. Se le está personificando. No significa eso que sea literalmente una persona. Si el Espíritu Santo fuera una tercera persona divina, a ver si lo entiendes, criatura, recibiría adoración y gloria en la Biblia. No hay ni un solo versículo en la Biblia donde el Espíritu Santo sea adorado o glorificado. Ni uno. ¿Y por qué? Porque sencillamente no es Dios, porque sencillamente no es una persona divina. Es el poder del Altísimo. Si lo dijo el ángel, criatura, en Lucas capítulo 1, el poder del Altísimo vendrá sobre ti. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. ¿Te das cuenta, criatura? Primero se le llama al Espíritu Santo y seguidamente al Espíritu Santo se le llama el poder del Altísimo. La energía del Altísimo, porque el poder es una energía, ¿lo entiendes? El ángel le llamó el poder del Altísimo, no le llamó, no es una tercera persona divina. Si es el poder del Altísimo, el Espíritu Santo, entonces no es una tercera persona divina. ¿Queda claro? Y Jesús también lo dijo, quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Del poder del de lo alto. ¿A qué poder se estaba refiriendo Jesús? Al poder de Dios, al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, pero no a una tercera persona divina. Después has dicho que el monoteísmo consiste en enseñar que existe un Dios que se manifiesta como tres personas divinas. ¿Pero qué dices? ¿Qué disparate es ese? ¿Qué mentira es esa? Eso no tiene que ver nada con el monoteísmo. Como ya dije en mi anterior participación, el monoteísmo es, por ejemplo, la religión maometana, lo que enseña el Islam, que solamente hay un Dios solitario. Eso es monoteísmo. Que solo existe un Dios solitario. Eso es monoteísmo. Decir que el monoteísmo es el trinitarismo, que el trinitarismo es monoteísmo, es un absoluto disparate. Es mentira. El monoteísmo no tiene que ver nada con el trinitarismo. Enseñar que hay un Dios que se manifiesta en tres personas y luego decir que eso es monoteísmo, eso es mentira.
El monoteísmo es enseñar que solamente hay un Dios solitario y que no existen más dioses. Eso es monoteísmo. Por lo tanto, cuando tú dices que el trinitarismo es monoteísmo, pues no tienes ni idea de lo que dices y es una absoluta falsedad. Y volvemos al pasaje de Hechos capítulo 7, versos 59 y 60, que ahí no se dice por ninguna parte que Dios sea trino, que Esteban no vio a ninguna trinidad en el cielo, criatura, que solamente vio a dos personas divinas, a la gloria de Dios y al Hijo de Dios, a Cristo sentado a la diestra de Dios, a la diestra de Dios. No vio a tres personas divinas, no vio al Espíritu Santo como ninguna tercera persona divina, vio a dos. O sea que no me vengas citando este pasaje de Hechos capítulo 7 para enseñar esa mentira satánica del trinitarismo, que aquí no somos idiotas, que no nos chupamos el dedo, que no nos vamos a tragar esa mentira. Que Hechos capítulo 7 no habla de la Trinidad por ninguna parte, no dice por ninguna parte que Dios sea una Trinidad. Luego has citado el pasaje de Apocalipsis capítulo 4. ¿Y dónde dice ahí el pasaje de Apocalipsis 4 que Dios sea trino? En ninguna parte. Apocalipsis capítulo 4, criatura, está hablando de un Dios que está sentado en el trono. Y luego se habla del Cordero que aparece en medio del trono de pie. Y si te lees el capítulo 5, el capítulo siguiente, este Cordero se acerca al Dios que está sentado en el trono y toma de su mano derecha el libro sellado con los 7 sellos. Indicando así que el Dios que está sentado en el trono no es Jesús. El Dios que aparece en el libro del Apocalipsis no es ningún falso Dios trino, criatura trinitaria. Aparece un Dios Padre, el Dios Padre que está sentado en el trono. Y el Cordero, Cristo, aparece en pie, no sentado, sino en pie, en medio del trono y después se acerca al Dios que está sentado en el trono y toma de su mano derecha el libro sellado con 7 sellos. Estos dos dioses reciben alabanza, reciben gloria, reciben poder, reciben honra, pero ojo, la adoración seguidamente, como dice el capítulo 4 del Apocalipsis, versículos 11, 10 y 11, la adoración es solamente para uno, y es para el Dios que está sentado en el trono. Mira, vamos a leerlo. Vamos al capítulo 4 del libro del Apocalipsis. Vamos a ir al capítulo 4, vamos a leer los versos 10 y 11, vamos a leer a partir del verso 9. Dice, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. ¿A quién adoran, criatura? ¿A un falso Dios trino? No, adoran al Dios que está sentado en el trono. Y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueran creadas. ¿A quién están hablando aquí estos 24 ancianos? ¿A quién se están refiriendo? ¿A un falso Dios trino, como enseñáis vosotros los herejes? No, está hablando solamente del Dios que está sentado en el trono, que es el Padre. Fue él el que creó todas las cosas y por su voluntad existen y fueron creadas. Porque fue el Dios Padre, criatura, el Dios Padre quien decidió crear el universo. El Dios Padre, de él proceden todas las cosas, como dijo Pablo en 1 Corintios 8:6. Porque para nosotros hay un Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas. Y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas. Jesús fue el mediador, el medio que el Padre utilizó para crear el universo. Pero quien decidió crear el universo fue el Padre, no fue ningún falso Dios trino. Y es este Dios Padre, el Dios que está sentado en el trono, el que recibe la adoración en el libro del Apocalipsis. Solamente el Padre, lo cual armoniza perfectamente con la doctrina de Jesús. ¿Qué enseñó Jesús ahí en Juan capítulo 4, versos 23 y 24? ¿Qué es lo que dijo Jesús, criatura triniterca? ¿Qué dijo? Está hablando del Padre. Y dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Está hablando del Padre. Tú léete el contexto y está hablando del Dios Padre. Y solamente el Padre es el que recibe ese tipo de adoración. Jesús jamás se incluyó en ese tipo de adoración. Si Dios fuera trino, a ver si lo entiendes. Si Dios fuera trino, o Jesús recibiera el mismo tipo de adoración que recibe el Padre, Jesús no hubiera dicho esas palabras que aparecen ahí en Juan capítulo 4. Jesús hubiera dicho lo siguiente, porque yo y el Padre tales adoradores buscamos. Yo y el Padre tales adoradores buscamos. Los que le adoran al Padre y a mí han de adorarnos en espíritu y en verdad. Eso es lo que hubiera sido hecho, lo que hubiera enseñado Jesús si lo hubiera sido un hereje y un embustero trinitario como vosotros. Jesús jamás enseñó esa mentira diabólica del trinitarismo. Lo que Jesús enseñó es que solamente hay un Dios que ha de ser adorado.
que es lo que nosotros creemos los cristianos bíblicos. Creemos en el enoteísmo monólatra, es decir, que solo se adora a un Dios supremo que es el Padre, que es el origen de todas las cosas. El universo fue creado por el Padre, Él decidió crearlo, Él lo diseñó. Él es el creador, el diseñador universal, y lo crea por medio del Verbo, por medio del Hijo. El Hijo es quien ejecuta la obra creadora procedente del Padre. Pero el creador, el origen de todas las cosas, es solamente el Padre. Entonces el Espíritu Santo jamás es enseñado en la Biblia que sea una tercera persona divina. Nunca se ha adorado el Espíritu de Dios. Jamás. El Espíritu de Dios es el poder del Altísimo. Como dijo el ángel, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. ¿Y qué es el poder del Altísimo, criatura? ¿Qué es el poder del Altísimo? El poder del Altísimo es la energía del Altísimo. Hay dos señores, dijo el Señor a mi Señor. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pero hay un Señor supremo, máximo, que es el Padre, y Jesús es el segundo Señor, que está subordinado a la autoridad suprema del Padre. Por eso fíjate, criatura, que en Apocalipsis capítulo 3, versículo 12, Cristo por 4 veces llama al Padre mi Dios. El Padre es el Señor y Dios supremo. El Padre. Y Jesús es el segundo Señor. Dijo el Señor a mi Señor. Dos señores. Lo dijo el profeta David. El rey David, perdón. Dijo el Señor a mi Señor. Bien, han pasado los 10 minutos y paso palabra. Listo, espero que me oigan. El Espíritu, permítame a ampliar el argumento que tenía, pero era un poco largo, así que no lo dejé para este tiempo. El Espíritu Santo, me vuelvo un poco, tiene una mente. Esto es claro en varios pasajes. Por ejemplo, el intelecto del Espíritu Santo es visto en 1 Corintios capítulo 2, versículo 10, donde se nos dice que el Espíritu todo lo escudriña. Puede hacer referencia a Isaías 11:2 y Efesios 1:17. La palabra griega para escudriñar significa investigar un asunto exhaustivamente. El Espíritu Santo, con su mente, investiga las cosas de Dios y las da a conocer a los creyentes. Nótese que Jesús le dijo una vez a un grupo de judíos: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Juan capítulo 5, versículo 39. El Señor usó allí la misma palabra que se usa en 1 Corintios 2:10. De la misma forma que los judíos deberían escudriñar las Escrituras, el Espíritu de Dios escudriña con su mente las cosas de Dios. Permítame hacer un breve resumen de lo que dije. El Espíritu todo lo escudriña. La palabra griega para escudriñar significa investigar un asunto exhaustivamente. El Espíritu Santo con su mente investiga las cosas de Dios. Jesús le dijo a los judíos: escudriñen las Escrituras porque a vosotros les parece que en ellas tenéis vida eterna. Juan capítulo 5, versículo 39. El Señor allí usó la misma palabra que en 1 Corintios capítulo 2, versículo 10, de la misma forma que los judíos debían escudriñar las Escrituras. El Espíritu de Dios escudriña con su mente las cosas de Dios. Se nos dice además en 1 Corintios capítulo 2, versículo 11, que el Espíritu conoce los pensamientos o las cosas de Dios. ¿Cómo puede el Espíritu conocer los pensamientos de Dios? Si normalmente una fuerza no tiene conocimiento. Se requiere un proceso pensante, un procedimiento pensante para que haya una mente. Romanos capítulo 8, versículo 27, nos dice que el Espíritu, así como el Espíritu de Dios conoce las cosas de Dios, Dios Padre conoce las intenciones del Espíritu. De acuerdo con el respetado lexicon griego-inglés del Nuevo Testamento de Aaron y Grinch, la palabra traducida intención en este versículo significa forma de pensar, mente, meta, aspiración. Por lo tanto, aquí se habla de una persona que tiene una mente y escudriña las cosas de Dios. Ahora permítame hacer una pregunta que me gustaría que usted en su argumento me contestara. Para usted, ¿qué es el monoteísmo? Veo que usted tiene una confusión y nos compara con los musulmanes. No. Los musulmanes siempre ciertamente creen que ellos hay un Dios, Alá, un Dios falso, por cierto. El monoteísmo es un Dios. No decimos que somos tres dioses, que hay tres dioses, perdón, o que es un Dios manifestado antes como el Padre, ahora el Hijo y ahora el Espíritu Santo. No. Hay un Dios. Ciertamente hay un Dios. Es el monoteísmo, la creencia de un Dios manifestado en tres personas. Hecho que usted niega. Usted me volvió a citar 1 Corintios 8:6, en el cual dice que Dios es el Padre y el Señor es Jesús. Sí, mi pregunta es que usted parece que quiere añadir más argumento y no responder a lo que yo digo. Si este versículo demuestra que Jesús no es Dios Todopoderoso, entonces también demuestra que el Padre no es Señor. Me gustaría que usted me respondiera. También usted hace aclaración acerca de Apocalipsis 4, versículos 9 y 10,
donde se le da toda la gloria a Dios el Padre, que es el Señor y que no hay nadie más con él, como él. Sin embargo, Apocalipsis capítulo 5, versículo del 2 al 13, habla del Hijo, que decían a gran voz, el Cordero, el Hijo, no el Padre, que fue inmolado, el digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y todo aquel que fue creado, que están en la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero. Es decir, los dos son Dios todopoderoso. ¿Por qué? Porque es un Dios manifestado en tres personas. Sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Ahora bien, tú me dirás, ¿dónde está el Espíritu Santo ahí? Repito, aquí en este pasaje no se hace énfasis al Espíritu Santo, así como tampoco se hace énfasis al Padre y al Hijo en Hechos 5, 3 y 4. Y sin embargo se dice que el Espíritu Santo es Dios. Ahora bien, usted dice en Juan 4:34 que el Padre que Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Sin embargo, Jesús dijo en Juan 10, verso 30, que yo y el Padre somos uno. ¿De qué está hablando ahí? ¿Está hablando acaso de Dios, dos dioses separados? Así como la monolatría esa que usted enseña. No, está hablando de un Dios manifestado en tres personas. De la unión hipostática, por si no lo sabe. Sí, está hablando de un Dios manifestado en tres personas. Padre, Hijo, que se hizo hombre para morir por su pecado, y el Espíritu Santo, ¿quién es el que nos trae convencimiento de pecado, justicia y juicio? ¿Cómo va a traer una fuerza convencimiento de aquello, de pecado, justicia, de juicio? Repito, Deuteronomio 6:4, el Echad, del Shema Israel, el Echad, en el cual es una unidad compuesta, no absoluta, compuesta. Así que en el trasfondo hebreo, la palabra allí hebrea, Deuteronomio 6:4, hablaba referente a la Trinidad. ¿Por qué? Porque era una unidad compuesta. Y si Dios es uno, compuestamente debería ser uno. Le dije el ejemplo del tiempo, cosa que tampoco usted me explicó. Ahora, usted vuelve a caer en el error en decir que el Espíritu Santo es un poder, basándose nuevamente en Lucas 1:35, y yo le puedo decir más, Miqueas 3:8, Hechos 10:38 y muchos otros. Sin embargo, Primera de Corintios 1:24 dice, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Cristo es poder? Sí, eso lo dice la Biblia. ¿Es una persona? Créalo usted o no lo crea, la Biblia dice que Él es una persona. Así que si Cristo es una persona, el Espíritu Santo debe ser una persona. Dice que el poder de Dios, que es Cristo, y dice que el poder de Dios, que también es el Espíritu Santo. Su argumento de la personificación, ya se lo refuté. Hay más de 100 versículos que dicen que la Biblia, que personifican al Espíritu Santo como una persona. Obviamente, si es Dios, debe ser la tercera persona de la Trinidad. Salmo 14:1 no dice que no cree en Dios es ateo, es un necio, no. Dice que es un necio. Sí, no dice literalmente ateo práctico o ateo teórico, no. Es un necio. Obviamente sabemos que es por ateo, no necesitamos que nadie lo diga. Veo que usted confunde mucho el énfasis. No ve cuando el énfasis está haciendo a una persona u a otra persona. Hechos capítulo 5, versículos 3 y 4, está haciendo de énfasis de Dios como Espíritu Santo sin hablar del Padre y del Hijo. Apocalipsis 4 y 5 está haciendo énfasis de Jesús y el Padre sin hablar del Espíritu Santo. Ahora tenemos que ver que hubo tres dioses, por ejemplo, supongámoslo que nos basemos solo en los énfasis y no en el contexto general. Un Dios en el Pentecostés llamado Espíritu Santo, no sé, según Hechos 5, 3, 4, y en la eternidad llamado Padre y el Hijo, simplemente porque nos saltamos los énfasis. No, tenemos que ver un contexto general. Por eso yo al principio di unos versículos, di unos pasajes en que no es malinterpretar. Cuando se dice espíritu, a viento, a respiración, a espíritu humano, a temperamento humano, como cuando se dice el Espíritu Santo. Igualmente en el griego. Tenemos que ver todas las cosas en su contexto y sacar versículos así aislados para negar o la divinidad de Cristo como Dios Todopoderoso y segunda persona de la Trinidad, así como el Espíritu Santo, es un error teológico muy grande. La Trinidad no son tres dioses, es un Dios, un solo Dios, entiéndalo, un solo Dios, pero en forma compuesta. Manifiesta Padre, Hijo y Espíritu Santo. Imagínese un huevo es un solo huevo, hay un huevo y está dividido en tres partes, clara, yema y cáscara. Ahora bien, ¿son tres huevos? No, es un huevo que tiene tres partes. Igualmente Dios como ser omnipotente es un Dios que es manifestado en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Puede que no se muestre explícitamente diciendo yo soy Trinidad, sin embargo se muestra implícitamente tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento y demuestra efectivamente
que viéndolo desde su contexto general, el Espíritu Santo es una persona. Es una persona que ama, es una persona que todo lo escudriña, es una persona que se enoja, es una persona que clama, Abba Padre, Gálatas 6:4, es una persona que encomienda, Hechos 20:28, que habla, Hechos 3:2, que enseña, Juan 14:26, que tiene sensibilidad. Es una persona. ¿Qué más y es el más personificado? Sí, más de 100 veces, como lo dije ahorita. La sabiduría una vez, el pecado 5 veces, la muerte 6 veces, el Espíritu Santo más de una vez, más de 100 veces, perdón. El Espíritu Santo es el más personificado en la palabra. La Biblia dice entonces efectivamente que el Espíritu Santo sí es una persona. Y no podemos sacar los versículos fuera del contexto, haciendo énfasis solamente al Padre, solamente al Hijo y solamente al Espíritu Santo. No. De ser así, entonces habrían 3 iglesias diferentes basándose en su énfasis que hablen del Padre, otra del Hijo y otra del Espíritu Santo. Pero viéndolo desde un contexto general, tanto del Antiguo como en el Nuevo Testamento, lo he demostrado en mi primer argumento, que hay un espíritu, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, como usted lo dijo en Romanos 8:9, que Él es la tercera persona de la Trinidad. Él se manifestó en el Antiguo Testamento con poder y se manifiesta con aún más poder, porque ahora está en medio de nosotros, está en nosotros. ¿Sí? Ahora bien, Jeremías 23:24 dice que Jehová lo llena todo, lo llena todo. Ahora bien, que porque lo llene todo no es una persona el Padre, así como cuando el Espíritu Santo dice que nos llena, que seamos llenos del Espíritu, entonces el Espíritu Santo no es una persona, entonces el Padre no es una persona. Efesios 1 dice que Cristo es la plenitud de aquel que lo llena todo, entonces Jesús tampoco es una persona. Me gustaría que ahorita en su siguiente argumento me respondiera. Se acabó mi turno. Espero su respuesta. Vale. Te voy a contestar ya con la respuesta que te voy a dar. Como tú has comenzado el debate, pues ya con esta respuesta terminamos el primer debate de hoy. Y luego, si quieres, el próximo martes o el día que tú puedas, pues podemos tener la segunda parte del debate. Entonces ya con la respuesta que te voy a dar por hoy terminamos el debate. Vamos a ver. Vamos a ir por partes. Me has dado el ejemplo del huevito. Siempre los trinitéricos, siempre ponéis el ejemplo del huevito, el ejemplo de la agüita, el hielo, el vapor y el líquido. El ejemplo del huevito, de la cáscara, la yema y la clara. Es un solo huevo, pero hay cáscara, yema y clara. Y con eso me pretendéis hacer creer que Dios es una Trinidad, que Dios es Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Pero vamos a ver, criatura, ¿y qué tiene que ver un huevo con Dios? Dios no es un huevo. O sea, decir que Dios es trino porque un huevo es cáscara, yema y clara, y ya con ese argumento pretendéis hacer creer que Dios es trino. Eso es una imbecilidad, eso es una estupidez, porque Dios no es un huevo. La clara no es una persona, la cáscara no es ninguna otra persona divina y la yema tampoco es otra persona divina. O sea que poner el ejemplo del huevo es una estupidez. Es como poner el ejemplo estúpido del agua. Igual, Dios no es agua. El Padre es una persona divina y el Hijo es otra persona divina. Y el Espíritu Santo es el poder de ambos, es el poder del Altísimo. Como dice el ángel y como dijo Jesús, es la energía de Dios, la energía del Altísimo. ¿Que por qué el Espíritu Santo no es una tercera persona divina? ¿Que por qué el Espíritu Santo no es Dios? Ya te lo he dicho muchas veces, criatura, pero no te has enterado. Porque en la Biblia nunca es adorado ni glorificado el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo fuera Dios o fuera una tercera persona divina, recibiría gloria o recibiría adoración. Pues tú dame un solo versículo en la Biblia donde el Espíritu Santo sea adorado o glorificado. No vas a encontrar ninguno. ¿Y por qué? ¿Por qué nunca en la Biblia es glorificado ni adorado el Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque no es Dios. El Espíritu Santo es el poder de Dios, es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios, no es Dios. Igual que los seres humanos tenemos un espíritu, pues igual pasa con Dios. Dios tiene un espíritu, Dios tiene una energía. Esa energía, esa mente de Dios, le podemos llamar también la mente de Dios, es el Espíritu de Dios. Es la mente de Dios, por eso es que dice que el Espíritu de Dios todo lo escudriña, porque es la mente de Dios, todo lo escudriña. No es una persona literal, criatura, es la mente de Dios. ¿Lo entiendes? El Espíritu Santo en el hebreo se llama el Ruach HaKodesh. ¿Sabes lo que significa Ruach HaKodesh? Lo que significa la palabra hebrea Ruach. Es el aliento, es la energía de Dios.
Ese es el viento, ese aliento de Dios que se movía sobre la faz de las aguas. Antes de que Dios creara todas las cosas, en la tierra era una gran masa de agua, y dice el Génesis, el Espíritu de Dios, el aliento de Dios, el ruaj de Dios, se movía sobre la faz de las aguas. Es el viento de Dios. ¿Y qué es el viento? El viento es una energía. El Espíritu Santo es la energía de Dios, el ruaj de Dios, no una tercera persona divina. Es el Ruaj HaKodesh, es el aliento de Dios. El Espíritu de Dios es esa energía de Dios. Y otra vez ya te he explicado el pasaje de Hechos capítulo 5, versos 3 y 4, pero veo que no te has enterado. Cuando se habla de Ananías, ya te lo he explicado, pero no te has enterado. Ese pasaje no dice por ninguna parte que Dios sea trino, y tampoco dice por ninguna parte que el Espíritu Santo sea la tercera persona de una Trinidad. Ananías y Zafira se habían mentido al Espíritu Santo y no habían mentido a los hombres, sino a Dios el Padre. ¿Por qué? Porque es el Espíritu del Dios Padre. Mentir al Espíritu Santo es como mentir al Dios Padre. A ver si no entiendes, criatura, te lo repito. Si el Espíritu Santo fuera una tercera persona divina, como vosotros enseñáis, ¿sabes lo que hubiera dicho el apóstol Pedro? Has mentido a la tercera persona de la Santísima Trinidad. Eso es lo que hubiera dicho Pedro, si el Espíritu Santo fuera una tercera persona divina. ¿Pero qué es lo que dijo Pedro, criatura? ¿Qué es lo que dijo en Hechos capítulo 5? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Es el Espíritu de Dios el Padre. Mentir al Espíritu Santo es como mentir al Dios Padre, porque es su Espíritu. Es su Espíritu, sencillamente. Y luego también me has puesto el ejemplo del tiempo, pasado, presente y futuro. Y ya con esto pretendéis hacernos creer que Dios es una Trinidad. Porque el tiempo se compone de pasado, presente y futuro. Otra estupidez. Dios no es tiempo. Dios no es tiempo. ¿A qué viene poner ese ejemplo tan estúpido? Y luego has citado Juan capítulo 10, versículo 30, cuando dice Jesús que yo y el Padre somos uno. Y ya me citas este versículo para hacernos creer que Dios es una Trinidad. Pero vamos a ver, criatura, a ver si te entra en la cabeza. ¿Dónde dicen ahí esas palabras de Jesús que Dios sea trino? ¿De cuántas personas está hablando ahí en Juan capítulo 10, verso 30? Está hablando de dos, del Padre y del Hijo. Yo y el Padre, yo y el Padre. No dice yo, el Padre y el Espíritu Santo somos uno. Eso no lo dice el pasaje. Yo y el Padre somos uno. ¿Y qué quiso decir Jesús cuando yo y el Padre somos uno? Tú te has leído lo que dijo Jesús en Juan capítulo 17, cuando habla también de su iglesia, cuando ora al Padre para que todos sus discípulos seamos uno, así como Él y el Padre son uno. Lo dijo Jesús, Juan capítulo 17. ¿Qué pasa? ¿Que ahí estaba enseñando Jesús que todos los cristianos formaremos también una Trinidad con Dios? No. Está hablando de una unidad de doctrina, una unidad de pensamiento, una unidad de propósito. Jesús oró al Padre para que todos sus discípulos tengamos una misma forma de pensar, seamos uno, tengamos una misma mente, tengamos un mismo propósito, de la misma manera que el Padre y el Hijo son uno. Es una unidad de propósito, una unidad compuesta, no tiene que ver nada con ninguna Trinidad. Cuando Jesús dijo que Él y el Padre son uno, Jesús no estaba diciendo que Él y el Padre sean un solo Dios. Estaba diciendo que son una unidad familiar. El mismo tipo de unidad que vamos a tener los discípulos de Jesús cuando seamos glorificados. Todos seremos uno, como dijo Jesús, que todos sean uno como tú y yo somos uno. Y en Apocalipsis capítulo 5, versos 13 y 14, este texto, que ya lo hemos estado viendo anteriormente, ahí no habla tampoco de ninguna Trinidad por ninguna parte. Está hablando del Dios que está sentado en el trono y del Cordero. Quien recibe la adoración suprema es solamente el Padre, el que está sentado en el trono. Y le adoraron, dice el pasaje de Apocalipsis 5, 14. Y le adoraron, no dice y les adoraron, dice y adoraron. ¿Adoraron a quién? ¿A quién adoraron? Pues al Dios que está sentado en el trono. Cristo recibe gloria, alabanza y honra, pero eso no es adoración. No lo confundas eso con la adoración. Repito, Cristo recibe gloria, alabanza, poder, pero no la adoración. La adoración suprema es solamente para el Padre, que es el Dios que está sentado en el trono. Como enseñó Jesús, adorar solamente al Padre en espíritu y en verdad. Armoniza perfectamente. Solamente hay que adorar a un Dios. ¿Y quién es ese Dios que adoran los verdaderos cristianos? ¿A un falso Dios trino, como adoráis vosotros? ¿Que adoráis a un monstruoso y falso Dios trino inventado por la gran puta que es la Iglesia Católica Romana? ¿Y que vosotros, las hijas de la gran ramera, también enseñáis? ¿Ese es el Dios que nos enseñó Jesús a adorar? Mentira. Jesús nos enseñó a adorar solamente a un Dios
que es el Padre, el Dios de dioses y el Señor de señores. El Espíritu Santo, repito, es la mente de Dios. Es la mente de Dios el Padre, que todo lo escudriña. Claro que lo escudriña todo el Espíritu de Dios. ¿Y por qué? ¿Porque es una persona divina? No, porque es la mente de Dios. Por eso es que dice la Biblia que el Espíritu todo lo escudriña. El Espíritu Santo en la Biblia también es personificado. No mintéis al Espíritu Santo, se le está personificando. El poder del Altísimo se está personificando en la Biblia, pero de ninguna manera significa que sea una tercera persona divina. Por ejemplo, hay un pasaje que vosotros los trinitarios siempre citáis, que es 2 Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Aquí se menciona a Cristo, al Dios Padre y al Espíritu Santo. Y dice ahí que los tres sean una Trinidad. ¿Qué significa este pasaje de Pablo? Vosotros enseñáis esa mentira de que este texto está enseñando la Trinidad, pero por ninguna parte se está diciendo en este texto que Dios sea trino. Sencillamente se menciona a Cristo, al Padre y al Espíritu Santo. Fíjate bien, criatura, que el apóstol Pablo no dijo por ninguna parte que los tres sean un solo Dios. El apóstol Pablo llamó Dios solamente al Padre, fíjate bien, le llama solamente Dios al Padre, ahí en este pasaje de 2 Corintios 13:14. El amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo. Está hablando, llamando Dios solamente al Padre. Esto es muy significativo. Observa también bien, fíjate que este texto de Pablo no llamó Dios a Jesús. Con esto no estoy diciendo que a Jesús no se le dé el título de Dios. Claro que se le da a Jesús el título de Dios. Igual que también a Moisés se le daba el título de Dios. O a los jueces de Israel también se le llamaba dioses, pero eso no significa que sean el Dios supremo. A Cristo se le da el título de Dios, pero no es el Dios supremo. El Dios supremo es solamente el Padre. Si Pablo hubiera sido un trinitario como vosotros, pues Pablo sencillamente habría escrito ese pasaje de la siguiente manera. La gracia del único Dios trino, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea con todos vosotros. Eso es lo que hubiera dicho Pablo si él hubiera sido un hereje trinitario como vosotros. Pero resulta que Pablo no escribió eso jamás. Él nunca enseñó que Dios fuera trino, nunca, sino que en esa doxología que aparece ahí, él solamente mencionó a Jesucristo, al Dios Padre y el Espíritu Santo. Sencillamente, es lo que enseña este pasaje. Bien, me quedan 10 segundos. Ya el siguiente debate pues lo podremos tener el martes o el día que tú quieras o mañana mismo, cuando tú quieras, cuando a ti te dé la gana. Así que ya terminamos por hoy el debate.